es llegar allá hasta la cima de este pueblo. Ayer queríamos hacerlo, pero habíamos llegado más o menos en la tarde y el sol estaba bastante insoportable. Así que ahora estamos empezando desde más temprano para no sufrir demasiado en este viaje. Se supone que allá en la cima vamos a encontrar una fortaleza. La hemos visto solamente por foto y no parece creíble, pero vamos a tratar. No sé si ustedes sabían sobre este camino Cáucaso Trail, que es comparado como el de el Inca Trail de Perú o Camino de Santiago, que va por lo largo de todo el Cáucaso, creo que desde Daguestán hasta Sochi. Y justamente este es el camino que estamos tomando. Es una parte que está justamente en este pueblo que nos podría llevar hasta otros lugares, hasta Sochi, como comento. El pueblo está aquí. En realidad el pueblo es todo esto, esta parte y el lugar donde estábamos, que era abajo. Solamente que el pueblo está distribuido de esta forma, como si fuera un edificio y que cada piso tiene sus vecinos. Y la forma de subir es vía auto o caminando por la carretera, por esa calle, esa avenida, o por el Cáucaso Trail, que sería estas escaleras y seguir caminando por este lugar. Paulina me está comentando que estos cables que están aquí, al principio yo pensé que eran de luz. En Latinoamérica creo que estamos acostumbrados a ver cables de luz así por donde sea, pero no, son cables o tubos, mejor dicho, de agua, que yo supongo que vendrán de la misma montaña o de un lugar donde se pueda beber. No sé si será agua bebible, pero de todas maneras este agua viene de algún lugar de por arriba y llega, supongo, hacia las casas que están ya más abajo. Caminar por esta calle pareciera ser como un deporte extremo, porque tienes que lidiar con los carros, no hay tanto espacio, no hay área peatonal y es un poco difícil porque tienes que estar preocupado por si es que el carro te va a chocar o no te va a chocar. Supongo que la gente de aquí ya estará acostumbrada o de repente tienen como una especie de atajo, pero nosotros no hemos podido encontrarlo. E incluso aquí, donde esta calle se pone aún más angosta y solamente un auto puede pasar por ahí. Y justo al frente de esto está esta fuente de agua, que no sé si será bebible. Pareciera que sí, por todo el adorno que le han puesto. Se siente bien, se siente limpia, pero no estoy seguro si estará limpia. De repente ya los gusanos están ahí atacándome. Aprovechando que no hay autos, vamos, Paulina. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tenemos que seguir subiendo por escaleras, pero creo que va a ser un poco más rápido. Parece que estuviéramos en una propiedad privada. Estuviéramos haciendo algo ilegal. Creo que tenemos que tener cuidado porque por aquí hay unas plantas que están con espinas. Ya me ha tocado una y sí duele. Bueno, parece que ya hemos llegado al centro. No estamos en la plaza todavía porque habían dos lugares donde podíamos elegir el camino. El primero era que nos llevaba hacia la fortaleza que queríamos ir y el otro que estaba al lado opuesto que nos llevaba a la plaza misma. Al final hemos tenido que seguir subiendo escaleras y hemos encontrado este caminito que se ve bastante peculiar. Hemos tenido que caminar todo este caminito hasta acá y habíamos llegado a este lugar que parece ser una casa y que acá nomás acaba el camino. Pero simplemente caminando un poco más nos damos cuenta que todavía siguen las escaleras aquí. Siento como si estuviera entrando a la casa de alguien, pero en teoría esto es una escalera pública, así que no hay problema. Y aquí ya seguiría el camino, que esto sí ya parece un poco más público, más abierto, ¿no? Aunque hay algunas casas que parece que se han quedado en algún punto del tiempo, hay otras que sí parecen modernizadas y no están por zonas, sino están algo combinadas. Diríamos que son vecinos.
Ahora terminando de subir las escaleras hemos encontrado esto de aquí, que creo que vamos a necesitar ayuda de ustedes para saber si es que es lo que pensamos que es o no. Pareciera que es, pero no estoy seguro si es lo que creo que es. Very strong. Incluso fuerte. Así que pareciera que sí, pero no sé. Déjenlo en los comentarios para ver si es que es. Está acá nada más en la carretera, en medio de la carretera, hay ¡tuc! Un arbolito de eso. El mapa nos señala que tenemos que ir por este lugar, no hacia la fortaleza, sino hacia una catarata, y desde la catarata podríamos ir a la fortaleza. Pero justamente esta entrada donde el mapa nos indica está cerrado de esa forma. Y no sé si es que estaremos haciendo bien o mal, pero bueno, vamos a intentarlo de todas maneras. On the Caucasian Trail there is a lot of places like this. This is that the cows will not go. You can open, but after you should call it. En Camino de Santiago hay un símbolo que nos ayuda a identificar el camino. Y aquí en este caso también hay un símbolo, que es de esta forma. Y justo aquí está la catarata, que no hay mucha agua, pero a la vez sigue siendo intimidante. Parece como si todas estas piedras se te fueran a caer encima. Wow. Cuatro vacas. Hello ladies. Y el camino debe seguir por este lugar, hacia arriba aún. Paulina sabe bastante de botánica y ha coleccionado algo que es para té. ¿Cómo se llama eso, Paulina? Chabrets. Chabrets. Ok, vamos a llevar un poco para la casa. Ya hemos subido todo esto. Allá está el pueblo. Aquí está la catarata. Hemos caminado por todo este camino. Acá también está el símbolo que nos indica que este es el buen camino, Paulina. Y aún tenemos que seguir caminando, creo que por allá, para llegar a la fortaleza que está aquí. Y creo que hoy día estamos de suerte porque el sol ha desaparecido. Aún se siente un poco caluroso, pero no es tan abrumador como podría ser en otros lugares de esta región. Tenemos que descansar de todas maneras porque el camino no es plano para nada. Tenemos que ir subiendo y subiendo y subiendo, y es agotador. A veces es un poco complicado saber por dónde tenemos que ir porque el símbolo no está por todos lados. Al inicio sí se presenta, pero de vez en cuando se va perdiendo. Y entonces hay caminos como este, por ejemplo, que nos podría llevar hacia un lugar, o este que también nos podría llevar hacia otro lugar. Vamos a tomar este por esta vez. Espero que nos lleve a algún lugar al menos. Elena, how you did it? I think I need help. Maybe no. But at least for the camera, yes. How you did it alone? Me han caído varios. Pero ya está. El camino debería seguir por aquí, todo esto, y continuar hasta acá, que justo hay otro árbol que tiene espinas. Pero a lo que me refiero es que este sería todavía el camino del Cáucaso, y nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros estamos pretendiendo ir a la fortaleza, que está por otro lado. Nosotros vamos a tomar otro lado, que sería por la parte de abajo, porque nosotros queremos ir a la fortaleza que está justamente allá. Lo malo que esta bajada tiene bastante pendiente, así que espero que no nos caigamos. I knew it. Y Paulina se está riendo de mí. Me duele un poco el cuello. Ok, pero todo bien. Pero aquí vamos a tener más cuidado, porque este creo que incluso está más pendiente que el lado de atrás.
Ok, la historia es la siguiente. Habíamos continuado caminando todo este camino, pero no encontrábamos una salida para salir de ese camino. Y decidimos entrar, creo que a una propiedad privada. Estamos aquí, de alguna manera nos tiene que sacar de ese lugar, porque de verdad que no había un lugar. Hemos seguido y seguido y seguido y no había cómo salir de ahí. Y la única forma es que había una pequeña puerta ahí, pero esto creo que es un lugar privado. Vamos a caminar como si fuéramos parte de este lugar, porque parece una especie de club. Espero que no se den cuenta. Y bueno, ahí nos vemos. Ok, salimos. Justo atrás estaba una puerta donde hay una persona de seguridad, pero no nos dijo nada. Simplemente salimos sin mirarle a los ojos y ya estamos afuera. Pero ahora aún no sabemos cómo llegar hacia la fortaleza. Vamos a tener que caminar un poco más y llegar a subir un poco más aún. Oh. Aquí ya podemos ver la fortaleza y aquí una pequeña entrada que seguramente nos indica que ya estamos mucho más cerca. Tenemos que subir todo esto aún. Wow. Yo pensé que ya estábamos ya. Desde aquí podemos tener una buena vista de todo el pueblo. Aquí está la parte de arriba y nosotros estamos viviendo en la parte baja, que estará justo allá. Incluso desde aquí puedo ver el lugar donde nos estamos quedando. Why people decide to build here something? They cannot live on the flat ground. Estamos cansados, pero al fin creo que hemos llegado. Mi primera impresión es que parece la muralla china. De hecho no es igual porque yo supongo que la muralla china es inmensa, pero tiene una semejanza en su forma al menos. Y justo acá al lado hay algunas casitas que yo supongo que las alquilan. Los que viven acá tienen que tener autos. De hecho aquí estoy viendo los autos que están, porque venir caminando todos los días no creo que sea tan factible. Lo que me gusta de este lugar es la satisfacción de haber llegado aquí. La vista no es tanto como pensaba que iba a ser, pero creo que me satisfago con ese sentimiento, simplemente de haber llegado hasta acá y de haber convencido a Paulina de llegar también. ¿Verdad, Paulina? Y bueno, ya hemos llegado a la ciudad. De bajada estuvo mucho más fácil, aunque igual de largo. Eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos en un otro video. Nos vemos. Hablamos. Ciao, cacao. Hablamos. Chao.